Veo que ya se han conectado algunos desde hace como unos 20 minutos. Muchas gracias por estar aquí. Sean bienvenidos a este seminario de blockchain. En unos breves minutos estaremos con ustedes para ahondar profundamente en esta temática junto a Ernesto. Antes les vamos a mandar algunas preguntas para ver y hacer un poco de sondeo de qué es lo que conocen ustedes, qué es lo que saben de blockchain. Yo soy coordinadora de marketing de Corporación Kruger y quiero darles la bienvenida a todos. Para nosotros es muy importante estar inmiscuidos dentro de estos temas que abarcan la tecnología, porque para nosotros lo más importante es no solo conectar y ver las posibilidades que tiene en esta cuarta revolución industrial las tecnologías, sino cómo conectarlas con la gente, cómo crear el Internet de valor, ese Internet de las relaciones humanas mediante la aplicación de las tecnologías dentro de sus empresas y cada industria. Así que ahora les vamos a enviar estas preguntas. Veamos. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Sí. Espera. No, pero ya estamos enviando las preguntas de sondeo. Listo, estoy listo. Déjame. ¿Estás usando cuenta? Walk Webinar. Ok. Si esto aquí. Pregunta si tú puedes escuchar. Hola, hola, hola con todos, ¿me pueden escuchar, por favor? Hola, hola. ¿Me pueden escuchar, por favor? Sí, yo estoy acá. Ok, buenos días con todos. Quería comenzar con ustedes, pues agradeciéndoles a todas las personas que están en la red. Y bueno, voy a comenzar con mi presentación, que habla un poquito acerca de blockchain y cómo se puede hacer cosas con esta tecnología fantástica. En ese sentido, voy a comenzar hablando un poquito ya de la introducción y cómo cambiar esto. Entonces, vamos a la presentación. ¿De acuerdo? Espérame 10 segundos. Entonces, vamos a poner la presentación, amigos. Y vamos ahí. La presentación, estamos un poquito que lo arreglen inmediatamente en la parte técnica. Bueno, yo comenzaré diciendo, ¿qué es el blockchain? Mucha gente la asocia generalmente a las criptomonedas. Y las criptomonedas generalmente tienen sus cosas, sus historias buenas y malas. Pero en realidad, ¿cómo nace el blockchain? Voy a contarles un poquito de historia. Blockchain nace a partir del año 2008, cuando una persona surge a partir de la crisis del 2008, que ustedes recordarán, en Estados Unidos hubo una serie de cosas que ocasionaron y desarrollaron el contexto de la crisis mundial. En ese sentido, la crisis mundial fue fundamentalmente llevada a efecto porque se causaron muchos daños mediante hipotecas. Y eso causó que Fannie Mae y muchas empresas comiencen a quebrar. Y en ese sentido, el poder, imagínense que los ciudadanos no tuvieran el poder, y en ese sentido la gente tuvo que sacrificarse algunos temas, y en ese sentido, pues surge un grupo de personas, o un grupo o unas personas, Satoshi Nakamoto, que básicamente él establece el contexto justamente de que justo las personas estaban no teniendo el poder. Y establece un texto que se llama Bitcoin, que tenía las bases en el dinero electrónico, o en el dinero intercambio de valor,
y nace la estructuración de justamente el Bitcoin. Escribe un papel que se llamaba un documento que se llamaba white paper, y ese white paper lo que hizo fue determinar una serie de conceptos, estableció algunos temas como por ejemplo todo lo relacionado con cómo se debía manejar en este caso el intercambio. Y él dio un seudónimo y comienza a intercambiar con una persona y de ahí desaparece. Y ese es el origen de lo que conocemos como el Bitcoin. Pero dejó una serie de, una secuela muy interesante para descentralizar, y realmente al entregar esta bomba atómica, realmente lo que hizo fue establecer una serie de lineamientos y él prefirió estar en el anonimato precisamente por lo que les voy a contar. Y aquí va un poquito qué es el blockchain. El blockchain es un registro, es simplemente como una contabilidad, en donde esa contabilidad básicamente tiene que ver con los elementos relacionados con las transacciones que tú haces. De ejemplo, tú tienes una tienda y en la tienda dices, vendí tanto, compré tanto, vendí tanto, compré tanto, le presté a tal tanto, y vas guardando una serie de registros, y esos registros de alguna manera establecen que de alguna forma tú tienes un librito. Ese registro generalmente está almacenado en alguna parte, puede ser un cuaderno, puede ser una serie de cosas, y en ese sentido, fundamentalmente, este registro generalmente ha sido centralizado, es decir, si tú tienes una compra-venta transmuta de casas, por ejemplo, tienes el registro centralizado en el registro civil. O por ejemplo, si tú tienes alguien que prestar, generar un cheque o pagar una tarjeta de crédito, el registro de todas las transacciones los tiene el banco. Entonces, todo eso está en el poder de las personas. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, eso se distribuyera a todos los partícipes de esa red y ya no estuviera centralizado? Eso es blockchain. Una cadena de bloques que básicamente ya va a explicar por qué se llama así, como una base de datos distribuida, diseñada para evitar su modificación en vez de que un dato ha sido, una vez que un dato ha sido publicado, usando un sellado de tiempo, que es criptografía, y enlazándose siempre con el bloque anterior. Por eso, de ahí su nombre de blockchain. ¿Y en qué se basa el blockchain? Básicamente, tiene tres elementos fundamentales que están dentro de la estructura, que es la criptografía, pues básicamente es el encriptar información para ocultarles en una red para tener seguridad. Esto se usó desde la Segunda Guerra Mundial y cabalmente hay una película que habla acerca de esto. Sí, que justamente se ganó la guerra gracias a Line Turing, que creó la primera computadora que básicamente descifró los mensajes de una máquina que se llamaba Enigma en los alemanes. Y de ahí comenzó a surgir la criptografía simétrica, etc. Después, en los años 90, comienzan a aparecer las redes P2P, es decir, el que compartían los mensajes, ejemplo de esto es los mensajes, de este caso digitales, era la música, por ejemplo, en Napster, y eran las redes P2P. Y por otro lado, aparece también el contexto de la teoría de los juegos, y hay un problema a resolver en esto que se llama el dilema de los generales bizantinos, que básicamente, si tú tienes una red que lleva de unos generales que tienen que atacar el éxito, es que ataquen todos al mismo tiempo y que se retiren al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo avisarles entre todos para que se cumpla esto orquestadamente? Y precisamente en el white paper, en el documento que Satoshi Nakamoto escribió, resolvió este problema del dilema de los generales bizantinos. Con estas tres bases se crea lo que es blockchain. ¿Y cómo trabaja? Bueno, fundamentalmente tú tienes una transacción que se ejecuta en una persona con otra persona, una institución otra institución, o una cosa con otra cosa, y finalmente esa transacción es un intercambio de información donde tienes una entrada, la cantidad y una salida, y una data que controla cómo va a llamarse esta transacción. A esta unidad de transacción nos vamos a después de llamar token a token. Y una vez que tienes el token en la red, esa transacción es establecida o propagada hacia toda la red, y en la propagación de toda la red ustedes van a ver que fundamentalmente aquí se encuentran que todas las computadoras comienzan a validar hasta
que se produce un fenómeno, porque ¿quién tiene la razón de todas estas computadoras? Porque todavía la transacción no se ha hecho efectiva. Se produce en que cada computadora está corriendo un programita que está resolviendo un algoritmo matemático, que ya les voy a explicar cómo se hace. Y este algoritmo básicamente en Bitcoin aproximadamente, no es un exacto, pero de 10 minutos se corre un programita, y ese programita está corriendo fundamentalmente lo que hace es establecer una serie de resoluciones de una trama donde un numerito tiene que ser 0000000, que resuelve, es la máquina que de alguna manera primero le dan un premio, le dan una transacción de premio, en este caso les damos unos bitcoins, que hoy por día están en 12.5 bitcoins, y posteriormente el bloque, ese bloque es pagado a toda la red. Es decir, ahora sí las transacciones que han sido validadas por este nodo, en este caso que se llama, porque cada uno de los que tiene la base de datos se van a llamar nodos. Y a partir de esto se validan estos nodos y fundamentalmente establecen una serie de elementos que están en la línea de justamente atar cada uno de estos bloques, se atan con el hash del anterior bloque que pasaba. Con eso pues tenemos ya resuelto el tema de cómo trabaja el blockchain. Aquí van a ver justamente ya más detalles lo que es la transacción. Y la transacción tenemos que justamente tienes el bloque, está con una dirección del bloque, una timestamp o sellado de tiempo, donde básicamente estructuras una serie de elementos que tienen que ver con que no se puede cambiar el tiempo cada vez que hacen las transacciones de quien descubrió al bloque a qué horas y cómo, y el conjunto de transacciones. Cada una de esas transacciones tiene su dirección de origen, la firma digital, que en este caso es la parte criptográfica, los datos como tal, y la dirección de destino. Es decir, una transacción va de un origen a un destino, está cifrado y transmite los datos. Esas transacciones, básicamente, cada vez que se cierra el bloque anterior comienza a ser prácticamente una parte del bloque anterior, es decir, se encadenan. Por eso se llama blockchain. ¿Y esto cómo funciona esto de la criptografía, no? Aquí vamos a aprender varios conceptos que son fundamentalmente lo que es el hash, el nuance, y qué son estos temas. Bueno, tú tienes la transacción, que es la data pura, que es el mensaje. Eso le metes una función matemática, ¿sí? Y le sumas además un contador que le vamos a llamar nuance, y te sale un hash. Ese hash comienza a correr el programita, tiene los números de ceros que necesita en ese momento la red, supongamos que tengan 4 ceros. El que encuentra los 4 ceros, corre el programita, calcula el hash, no encuentra los ceros, no, le suma 1 al contador y le mezcla nuevamente con el mensaje, le ejecuta una función matemática nuevamente y sale un hash. Es como decir, en este caso le estoy poniendo un número, digamos que a la palabra 40, perdón, la palabra ABC, le asociamos, le ponemos, por ejemplo, al A el 1, al B el 2, al C el 3, y le ponemos. Entonces, ABC se traduciría 1, 2, 3. Como no en este caso, ese sería el hash que le metimos la información, en este caso que queremos poner esta función matemática que le llamamos hash. Siempre se calcula un numerito, y ese numerito suponemos que es 0, 0, 0, porque en ese momento es lo que pide la red. Ese momento justamente se cierra el bloque, y una vez cerrado el bloque, efectivamente ya se cierra el siguiente, ese ciclo, y aparecen todos los demás personas que están en los nodos, comienzan a resolver nuevamente el siguiente bloque. ¿Y qué es lo que pasa en esos siguientes bloques? Cada uno que estos está intentando resolver se conocen como mineros. Y los mineros son precisamente los que están corriendo en sus nodos o en sus computadores, lo que se llama, en este caso, están resolviendo el algoritmo matemático. Es importante decir, bueno, ¿y todos podrían ser nodos? La respuesta hoy en día ya no. Se necesita ya procesamiento más avanzado porque el nivel de complejidad de los ceros va aumentando. Y como va aumentando, se necesita con sistemas de computación, especialmente en Bitcoin, para realizar la minería con equipos ya avanzados y específicos
de uso específico, o se llaman ASIC, ¿no es cierto? O en un caso antes se iniciaban primero con computador, con CPU, luego se hacían con GPU, es decir, con las tarjetas gráficas, y ahora los ya de uso específico, que en este caso ya se están fabricando. Y ahora hay nuevos computadores que vienen ya un arreglo de ASICs en este caso. Ahora, una de las cosas importantes que tenemos que entender hasta este punto es que cada uno de estos elementos que trabajan en estos algoritmos se pueden crear o de hecho se han creado, hay más de 1000 monedas, exactamente no me lo sé en este momento, pero superan ya las 1000 monedas y a veces usan esta filosofía basada en Bitcoin para hacer la minería y a lo mejor en monedas nuevas tú puedes minar en función de eso. No sé, hasta aquí quisiera pues en esta pequeña parte establecer, no sé si tienen alguna pregunta y fundamentalmente establecer si ustedes están de acuerdo. Yo estoy aquí viendo en la computadora si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, si están ahí, dicen, ¿conoces acerca de blockchain y sus innumerables aplicaciones para las empresas? Bueno, ya vamos a hablar al respecto de eso, ¿ya? ¿Otra pregunta, alguien? ¿Sí? Bueno, yo creo que mejor vamos avanzando. Bueno, amigo, el que quiere, Carlos Santamaría dice que repita el proceso de criptografía. Bueno, lo voy a hacer rápidamente. Mira, tú tienes un mensaje que puede ser la data, y esa data, de alguna manera, tiene una descripción, en este caso un nombre, y tiene una semántica propia. Por ejemplo, tú puedes describir la palabra abecedario, y eso de alguna manera lo transmites, pero a otro lado, y el otro va a leer abecedario, porque entendemos el lenguaje. Pero, ¿qué pasa si tú le pones a una función matemática y le dices, bueno, a cada letra del abecedario le voy a llamar un número, a la A1, a la 2, a la B2, etcétera? Y en ese caso, la función matemática es esa. Entonces, eso se llama una función matemática en donde le pones el mensaje y le encriptas, es decir, le cambias de su versión original a una versión que ya tiene un código, en este caso un código criptográfico en función de la función matemática que le metas. En este caso pusimos una función matemática donde cada letra es un número, y a su vez de eso calculamos. Entonces, abecedario se escribiría 1, 2, 3, 4, 5, 6, o lo que sea. Eso se traduciría al otro lado. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, del otro lado, ¿qué significa? No significa nada. Entonces, ahí tienes que desencriptar, poner nuevamente la función matemática, y la función matemática te dice justamente lo que tienes que hacer, que en este caso es que cada uno equivale, cada letra equivale a un número. Entonces ahí comienza a descifrar y comienza a abecedario. Y entonces esa función, cada vez que tú ejecutas esa función matemática, te genera un hash. El hash no es nada más que un número encriptado. Das cuenta que es la unidad encriptada de la transacción. Una vez que está encriptada la transacción, ese hash sirve para justamente ser usado en la blockchain para ver si ese hash tiene los 3 primeros 000, los 4 primeros 000. El número de ceros va aumentando en la medida que la red va haciéndose más compleja. Y esa es la base de lo que se llama consenso. Y si no, le sumas un contador, otro intento más, le haces la función matemática con el contador que se llama nuance, y eso se produce un hash, y así sucesivamente. Voy a mostrarles así cómo estaría más o menos. Este sería el bloque. El bloque tienes el número de bloque, ¿sí? Tiene lo que se llama el nuance, que es digamos que es el número de veces que lanzas los dados y que ejecutas el algoritmo. El hash inicial es el bloque anterior, y la dificultad es lo que el algoritmo en este caso, lo que te está pidiendo en este caso adivinar, que son los 4 ceros. Y entonces se ejecuta una transacción, y aquí, cuando se ejecutan las transacciones, se va ingresando aquí, ¿no? Y esas transacciones aparecen así. Mira, aquí está, digamos que aquí está un nodo, tenemos el número del nodo, el 2B3D, se hacen las transacciones, ingresó 50, le mandó al otro usuario 20, ingresó al otro usuario 20, y la dificultad matemática era 3. Haz cuenta que lanzó los dados,
y encontró 3, perfecto, y cuando cerró, cerró con un número que le da la máquina, que es el hash. Y así sucesivamente. Aquí teníamos este proceso, que es cada vez que resuelve este algoritmo, la minería, y aquí está todo eso. Y finalmente, cuando vas cerrando el bloque, noten que el final del hash, es decir, el bloque anterior, es enlazado con el hash inicial, que es el bloque hash del anterior. Y así sucesivamente. Obviamente, tiene una complejidad bastante más matemática, pero quiero ilustrar nada más de manera sencilla, ¿sí? Y aquí están las siguientes transacciones. Robert Montero, el blockchain es un microservicio. Depende, ¿no? Si tú tienes, en este caso, algo que se llama blockchain as a service, es decir, los mecanismos de consenso se ejecutan en la nube, se pueden usar microservicios, depende más de la arquitectura. Sigamos adelante. Y adicionalmente, el blockchain, desde sus orígenes, tenía, como decir, un código estructurado de básicamente que acompañaba a la blockchain y que se estaba embebida en la blockchain. Y que de alguna manera tenía instrucciones como trigger en donde decíamos, si se cumplen estas condiciones, haz esto en la blockchain. Eso está instalado en la blockchain y se ejecuta en la propia blockchain. Y eso es una arma bien poderosísima para el desarrollo justamente de aplicaciones, que esto se llama los smart contracts. ¿Qué es un smart contract? Entonces ya dijimos, está embebido dentro de la blockchain. Se refiere básicamente es un programita, un código informático que se articula, verifica y se ejecuta de acuerdo a las partes. Es decir, recuerda que la blockchain tiene partes, tiene actores que están y está distribuido todo. Entonces tú determinas una blockchain tool que cuando se produzca esta condición A, más esta condición B, más esta condición C, ejecute esta transacción a la persona tal que cumpla tal condición. En otras palabras, estás generando transacciones, pero de manera no provocada por usuarios, sino provocadas automáticamente por condiciones que en este caso son conocidos como contratos inteligentes. Básicamente, se programa este contrato, se publica en la blockchain y se ejecuta. Generalmente, el más usado de todos en este formato es Ethereum, que básicamente nació como una blockchain específicamente para, más que nada, en la blockchain convertirse como una gran computadora donde tú puedas establecer contratos y relaciones inteligentes de programación. Y otra cosa interesante es que adicionalmente sirva como una blockchain pública que intercambie, en este caso, Ethereum, que es la moneda de esta blockchain, ETCs, ¿ok? Y un concepto importante con esto que hemos visto hasta ahora, dado que ya aparecimos, hemos visto que cómo funciona la blockchain, cómo se ejecuta el algoritmo de consenso, que se denomina, en este caso, muchas veces la la proof of work o prueba de trabajo. Ya hemos visto cómo se maneja la criptografía. Es muy importante entender para ver las aplicaciones que se generan en toda la red, la tokenización. La unidad que viaja en las transacciones le vamos a denominar siempre un token. ¿Y ahora qué es un token? En este caso el token puede ser, en la red Bitcoin es el Bitcoin propiamente dicho, que viaja y se ejecuta transacciones. En un Ethereum también, pero comienza a aparecer la posibilidad, a través, por ejemplo, de una red Ethereum, coger que todo se pueda tener una representación. En el caso del Bitcoin, la representación del Bitcoin es dinero. Y en este caso es como que fuera oro. Entonces, el oro tú la puedes mover de un lado a otro, transar, generar papeles, etc. Lo mismo en este caso, el token que en este caso se maneja, se convierte en lo que se llama Bitcoin. Ahora, todo activo de cualquier cosa, de una compañía, todo, puede tener su gemelo digital o su representación digital denominada token, o al revés. Cuando yo ejecuto algo, ese token puede representar algo. Por ejemplo, puede representar lo que nosotros manejamos, grafeno, puede representar oro, plata, algún commodity, puede representar capacidad de uso de cómputo, puede representar un contrato, puede representar una serie de cosas. Entonces, básicamente, el tokenizar o el token representa en la blockchain la propiedad de algo. Y eso es interesante, por ejemplo, en compañías de seguros, por ejemplo. ¿Qué podría ser un tokenizar?
Todo lo que representa valor de intercambio, un contrato que se puede negociar, una bolsa que tiene sus condiciones y que a través de un smart contract puede pasar de un lado a otro, siniestros, en los informes médicos donde tú quieres tener el control del paciente, tenga el control de su historial clínico, el manejo de sensores que tiene el auto, por ejemplo, para choque, seguridad, en fin. Y esto es solo un ejemplo, es decir, tokenizar es poner cualquier cosa en la blockchain que tenga un equivalente de valor. Y ahora sí, con estos conceptos nos vamos a las aplicaciones prácticas. Las aplicaciones prácticas, lo primero que se conoce y que ya no voy a hablar mucho, aunque lo es necesario, son las criptomonedas. Esto ha generado una serie de elementos interesantes de intercambio de valor, sobre todo para financiar proyectos. Y hay que entender algo importante. ¿El dinero qué es? El dinero, dicen inicialmente, era, por ejemplo, en años atrás, se dice que las conchas, que era difícil de conseguir, era el dinero y con eso se intercambiaba. Luego vino, mejor dicho, antes de las conchas era el trueque, entonces había, qué sé yo, 4 quintales de maíz por una vaca y se establecían las relaciones equivalentes, pero era muy difícil. Entonces luego se comenzó a hacer algo intermediario como conchas, luego se usó la sal. La sal fue tanto peso de sal por una vaca o por un animal o lo que sea. Y así sucesivamente. Entonces siempre estaba el intercambio asociado a algo que era difícil de obtención y que era escaso. Y en ese caso fuimos evolucionando hasta llegar a los papeles, que de alguna manera esos papeles eran compromisos de pagos o pagarés que aparecieron en Florencia y en unos banquitos se negociaban estos pagarés, por eso se llaman hoy bancos, las instituciones financieras, y posteriormente pasa el tiempo y aparecen las tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito están dando lugar a lo electrónico. Y en definitiva, ¿qué es el dinero? Simplemente es la confianza de las personas sobre un ente para intercambiar valor. Y lo más interesante del dinero es que siempre dicen que está respaldado por algo, pero miren lo que simplemente es el dinero. El dinero es tan solo información en la cual las personas confían. Y eso es más nada más que unos y ceros. Y aquí viene lo interesante que para entender qué es el dinero, ¿no? Generalmente en 1913 se crea en Estados Unidos, que es la más, digamos, la moneda más fuerte hasta ahora del mundo, y se crea la Reserva Federal, una institución privada, que no tenía la injerencia política. De alguna manera, todos ellos comienzan a hacer que todo el dinero que se emite sea basado en oro. Y el oro era, si había, por ejemplo, 1 tonelada de oro, debía haber la emisión de lo que era 1 tonelada de oro, hasta 1971, cuando Nixon dice, no, ahora la valoración del dinero va a ser efectivizada por nuestra economía. En otras palabras, dio rienda suelta a que él puede emitir cuando él quiera, sin más que el respaldo que la economía americana. Y dio lugar a una serie de situaciones que con el tiempo vemos cómo se ha ido depreciando muy fuertemente el dólar por la inflación que genera la emitir dinero sin respaldo de alguna forma. Y eso fue lo que pasó en el 2008, se emitió para rescatar 2 bancos grandísimos y una compañía de seguro gigante, y eso ocasionó que obviamente inyectes dinero, salves a esas empresas porque tenían dinero, pero el dinero era ficticio. Entonces ahora, ¿qué es el dinero? Nada más que una representación de algo de confianza. Y entonces ahí es donde Satoshi Nakamoto dice, no, hagamos que el dinero esté en poder de la gente y que no tenga inflación y que se imita bajo ciertas reglas. Y eso precisamente es lo que ya hemos hablado, que es el Bitcoin. El Bitcoin con B grande es en realidad las reglas de juego, cómo se establece, que es el protocolo. Y el Bitcoin con B chiquita es la moneda, digámoslo así. Y obviamente resuelve este problema del doble gasto, que hablamos de los anteriormente, que tiene que ver con la teoría de juegos, en fin. La dirección de un Bitcoin, ese es el token, si ustedes se fijan, esa es una ejemplificación del token. Y se puede enviar y recibir el Bitcoin, para eso tú necesitas una wallet. La wallet no es otra cosa que un cliente light no es un nodo, pero es un cliente light en donde tú ejecutas las transacciones y algún nodo comienza a trabajar sobre eso. Y ese nodo básicamente dice, bueno, ya envié, lo único que tú tienes para
para recibir, digamos, transacciones debes tener claves privadas y sobre esa base establecer una serie de, digamos, de transacciones con esto que estamos viendo, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, terminando esta pequeña, digamos, aplicación que es la más conocida, para mí no es lo más importante. Lo más importante realmente es lo que van a ver en este video. Básicamente, esto es lo que ha pasado siempre. Siempre hay un intermediario en todo. ¿Sí? Y siempre el middleman o el intermediario ha sido el que, de alguna manera, ha ocasionado que todo esté centralizado. Por ejemplo, los bancos que hemos hablado, las acciones, que tiene que haber una bolsa de valores. Siempre había que confiar en alguien porque él es el hombre de la transacción. Por ejemplo, en los registros de la propiedad. Sí, los registros de la propiedad es otro ejemplo. Eso certifica en la propiedad. Y bueno, siempre hay, como ven, los trámites que uno aprueba, otro firma, asegurémonos que es la persona que es, y al final ya tienes lo que tienes, ¿no? Y el middleware puede ser muy grande. La idea es eliminar eso. ¿Y cómo se elimina eso? Quitándola a través del blockchain. Sí, entonces el blockchain tiene esa magia de ir quitando las transacciones, registrando las transacciones a través de todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí. The secure ledger provides an inviolable record. If the history of an instrument is incorruptible and available to all parties, there's no need for a third party to vouch. Blockchain is proof of ownership, history, and ability in non-centralized encrypted form. It's fast, transparent, and free of error. Bueno. The question is not whether blockchains can cut out the me callo porque dicen que es difícil escuchar los dos audios. De todas maneras, ahora vamos a ver un poquito de aplicaciones para darles ideas de lo que, en dónde se puede aplicar la blockchain en función de estos conceptos que hemos hablado. Ejemplo, las financieras, los pagos electrónicos, transferencias electrónicas, que son en tiempo real y no tendrían que hacer esa revalidación del uno y ya te llegó el dinero, o lo que se llama compensación. En ese sentido, fundamentalmente, me permiten un momentito. Ya, sonó el teléfono. A ver, entonces, en ese sentido, se puede hacer algo, o operaciones de préstamos personales, de hipotecas, automáticamente se puede usar esta tecnología que haría que prácticamente tengamos un elemento que se llamaría una blockchain privada, digamos, en donde se ejecutan los algoritmos de pruebas de conceptos o se hace la minería interna y se procesa con seguridad toda la parte de préstamos o transferencias, ¿sí? Otra parte importantísima y créanme, nosotros como compañía estamos trabajando ya en esto, estamos ya haciendo un piloto de pagos de transferencias electrónicas, próximamente me dan noticias de esto. Gobierno, en gobiernos más todavía, yo creo que aquí está la clave para luchar contra la corrupción. En ese sentido, básicamente lo que tenemos es la transparencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos ver la transparencia en qué, por ejemplo, en voto electrónico. Un sistema de voto electrónico en donde, por ejemplo, los actores políticos tengan su blockchain corriendo, el Consejo Nacional Electoral también tenga su blockchain también, y todos, al final de eso, nadie puede alterar los resultados porque todos estarían trabajando con eso, ¿entienden? Entonces, al final del día, no se centraliza, como sucede ahora, que puede haber dudas de que el voto haya manipulación. No, aquí se haría un tema distribuido y tocaría representar a todos los partidos políticos, los actores, los sistemas de control, los veedores, porque lo interesante es que el blockchain es inmutable, es decir, una vez que ingresas algo en la blockchain ya no se puede cambiar. Otra cosa interesante es la identidad digital, que es bien importante en el futuro, es algo que tenemos que aprender a entender que el registro civil con el tiempo va a ser digital. Los nacimientos, las actas, las defunciones, se puede hacer un token y ese token ya puede representar a ti como persona.
y así puedes entregar ese token a una transacción y ya estás identificado, porque nadie puede alterar ese registro de que estás falsificando tu edad o tu sexo, etcétera. Lo que está aquí en la identidad digital es lo que se pone, básicamente ya queda inmutable y se puede transar la identidad para identificarte en cualquier medio o servicio de gobierno. Y esto es fundamental, o una aplicación en una empresa. En el tema de usar también la blockchain con smart contracts, las compras públicas, se puede hacer una blockchain para que no existan, por ejemplo, trampas en compras públicas, en donde un actor puede venir conociendo los precios. Simplemente aquí, en base al cifrado de tiempo, tú tienes exactamente cuándo, cómo, dónde, y no se alteran las ofertas de ningún modo, porque el momento que se altere, toda la red le dice, no, esta transacción no está validada porque ya está cerrada la blockchain y además ya no se puede hacer nada. Y entonces aquí se daría la transparencia, que gane el que tenga que ganar, o el manejo también de contratos del Estado, que aquí es la aprobación, por ejemplo, alguien dice, voy a entregar un bien y págueme, y ahí viene, espérese, hay que aprobar la firma del documento A, la firma del documento B, la firma del documento C, y luego cuando te van a pagar, no, falta algo, y entonces eso se controlaría con smart contract, es decir, con contratos que te diga, cuando esté validado esto, la persona diga, ok, esto, la otra persona diga, ok, esto, automáticamente se paga. Y eso genera muchas cosas interesantes desde el punto de vista de agilidad del Estado y elimina lo que es ciertas transacciones de burocracia. Ok. Bueno, hay una pregunta de Carlos Santamaría, dice, ¿por qué no se realizaría la compensación en una transferencia electrónica? No, sí se hace la compensación, sino que la compensación se hace en la blockchain, ¿sí? Las transacciones se manejan en la base, en la blockchain, y dependiendo de lo que tenga, puede también tener una base de datos asociada a más información. ¿Ok? Bueno, también se puede hacer en gobierno. Por ejemplo, las transferencias a gobiernos seccionales, basados en un token que transfieres, y eso representaría un dinero. El manejo de los bonos o subsidios que se manejan, ¿sí? Se puede a través de la blockchain. Y hay más ejemplos. Y un área interesante en donde va a pasar mucho, y de hecho el blockchain ya está haciendo en otros países, hablando mucho respecto a la parte de los abogados o la parte jurídica. Entonces se puede tener patentes o protección de propiedad intelectual en registros blockchain, en donde la propiedad la pertenece a la persona y no necesita estar en un proceso tan difícil, sino que lo registra, la valida alguien y simplemente da el ok, y eso está en la blockchain. Por ejemplo, para hacer todo tipo de contratos, jurídicamente hablando, implementaría contratos inteligentes, hace que las cosas manejen a otro nivel. Entonces, un poco los abogados tienen otro rol interesante porque comienzan a entender la converger con la tecnología muy fuertemente. Eso es bien interesante superar, porque obviamente a veces no se quiere porque dicen, no, ¿cómo va a sustituir? Pero si a esto le sumas inteligencia artificial y le sumas Internet de las Cosas o robótica avanzada, fundamentalmente puedes tener todo lo que necesitas para establecer un juicio o un juicio de valor en algún sentido. Contratos de trabajadores, proveedores, ¿sí? Por ejemplo, se programa una blockchain en donde se dice un empleado va a ganar tanto, entonces el empleado hace sus registros, supongamos que sea por tiempo o por algo, el IoT hace que, bueno, fundamentalmente estableces unas condiciones y al fin de mes tienen su wallet una moneda que puede tener similitud al dólar, que puede transformarse en dólares. Puede haber un diferencial, por ejemplo, si tú le llamamos a Sucre Coin, por decir algo. Entonces a la gente se le paga en Sucre Coin, pero hay un equivalente del Sucre Coin a moneda fiat o fiduciaria, que en este caso puede ser dólares, euros o lo que sea, y lo intercambias y lo cambias, ¿no? Y comienza a tener la economía otra dinámica. Hay una pregunta, dice, pensando en el futuro, ¿no sería un problema que cada institución tenga su propio blockchain? ¿No sería ideal generar integración entre ellos? ¿Habría forma? A ver, en este caso, Hernando, fundamentalmente el tema no es que las instituciones tengan su propio blockchain. Es un solo blockchain y cada institución tiene un nodo. Y ese nodo procesa la parte que le toca, es decir,
integra a las organizaciones en este caso. No es un blockchain por cada uno, es un nodo de una sola blockchain que orquesta e interactúa entre todos los actores. ¿Ok? Bueno, otra cosa interesante, una aplicación interesante es la salud. En la salud tenemos historiales médicos. Por ejemplo, ¿cuál es la situación? Muchas empresas de seguros o alguien podrían tener tus datos de seguros y a ti no te gusta que eso lo tengan porque te puede perjudicar en alguna cosa. Entonces, cuando tú quieres tener el control de tu información a través de que tú des autoridad para que lo revisen cuando sea el momento, eso se puede hacer a través de blockchain. Y esto en este caso se establece un token y ese token tú tienes el control para abrirlo, para cerrarlo. A través de tu clave privada das acceso al médico que te ves y luego el médico registra algo de tus enfermedades y dice, bueno, listo, te receta, hace todo y ¡ping! Vuelve a ti la historia clínica para que siempre lo tengas tú bajo tu control. Hablamos también de seguros, hablamos de eso un poquito como un ejemplo, bolsas basadas en Smart Contract para bolsas de salud, vehículos, hogar, viajes, etc. Sistemas de fidelización también en la parte de seguros, por usar el seguro puedes tener estos beneficios en personas o tal, y eso básicamente hace que tú tengas una serie de elementos que puedas fidelizar en vez de que te den esos vouchers se transforman en tokens y puedes intercambiar en ese tema, ¿ok? Entonces también tenemos lo que hablábamos aquí, también la bolsa de valores. Las bolsas de valores, por ejemplo, la acción es un token y hoy en día ya están intentando ciertas bolsas de valores, fundamentalmente ¿cómo se llama? Con sus negociaciones ya poner un token y esas negociaciones se establecen basadas en blockchain. Y lo que se intercambian son los tokens y tienen valoración, puede estar en dólares, etcétera, etcétera. A ver, aquí dice Hernando, respecto a tu respuesta, por eso sería hablando de gobierno, ¿verdad? Ahí se integran todos los procesos en una sola cadena. Pero hablando de diferentes industrias, ¿no estarían generando cadenas de distinta manera de silos? A ver, Hernando, ¿verdad? Sí puede ser en gobierno, orquestas, todos los actores, pero en temas privados también. Tú puedes tener, por ejemplo, en la industria del transporte, entonces puedes tener la naviera, el agente afianzado, y todos pueden generar nodos en las instituciones que corren para orquestar todo el macro proceso que se encuentra embebido. Es decir, tú tienes la capacidad, el blockchain sirve cuando hay varios actores. Si es uno solo, no. Tiene que haber varios actores, tiene que haber mínimo dos, y a partir de esos dos, establecer interacción de transacciones. Es decir, si no hay intercambio de algo que genere valor, no puede ser el tema, ¿sí? En ese sentido, se puede orquestar mucho digamos, instituciones que operen, por ejemplo, en la parte de servicios, por ejemplo. Entonces, uno hace un servicio A, otro hace un servicio B y otro hace un servicio C. La ponemos, cada uno tiene nodos o están corriendo sobre un servicio blockchain as a service, es decir, en la nube. Ellos interactúan y se va ejecutando el consenso, que es lo fundamental en el blockchain, que es lo que hemos hablado, y sobre ese consenso básicamente se integran todas esas industrias. Puedes trabajar con industrias disímiles, ¿no? Por ejemplo, puede trabajar un banco con una parte de logística, con un supermercado, con una de transporte, y todos se pueden juntar. De hecho, estamos trabajando en un proyecto ya aquí en Ecuador, que va a haber algunos actores que son de distintas partes. Obviamente aquí la clave está en la confianza. La confianza primero de los actores que quieren hacer algo juntos, y lo segundo es ya una vez que están juntos, ya está hecho en blockchain y la confianza nace por la estructura de la parte tecnológica. Otra parte importante que demandaría todo un capítulo es el financiamiento basado en crowdfunding criptográfico, que en este caso se llaman ICOs, Initial Coin Offering. Básicamente lo que representa eso es que tú pides fondeos a través de una blockchain y te entregan un token que puede ser de uso, de utilidad, o simplemente con el tiempo eso se convierte en una moneda. Esto está siendo usado mucho por empresas para financiar proyectos, y dada que no necesitas ir a una bolsa de valores, alguien intermediario que sea muy complejo,
los ICO se convierten en el mecanismo idóneo descentralizado para financiar proyectos. De hecho, nosotros tenemos Grafentech, que es un ICO que está justamente levantando dinero para hacer una planta de producción de grafeno, que es el material, y a cambio de eso nosotros a todas las personas que invierten les entregamos tokens denominados 77Gs, que tienen una valoración de 1 centavo hoy, y en la medida que el proyecto se haga, si se efectiviza y se hace, ese obviamente va a ir subiendo y ese es el título de propiedad que tienes de la compañía. En ese sentido, fundamentalmente tenemos una serie de ICOs. Hay que tener mucho cuidado con los ICOs porque, por ejemplo, en nuestro ICO, si no logramos hacer a SoCal, devolvemos. Y está en el de Smart Contract la devolución del dinero menos gastos. Pero hay ICOs que levantan y desaparecen. Hay muchos ejemplos en donde hay ICOs, la gente pone el dinero esperando que sea algo y hay un riesgo embebido de ICO. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, saber quién está detrás, quién está ejecutando lo que estamos hablando, si existe la parte física de lo que dice, lo que el token representa, en fin. Bueno, aquí hay una pregunta de Daniel Espejo, dice, ¿quién se podría conseguir dueño de la blockchain en el sector específico o qué entidad sería adecuada para hacer? A ver, por normas tú puedes poder hacer que la blockchain no sea dueño de nadie, es decir, trabajar sobre una blockchain pública, como por ejemplo puedes trabajar en hacer un proyecto usando Ethereum, o puedes usar una blockchain privada de uso específico, por ejemplo, puedes usar Hyperledger, por ejemplo, que es de Linux Foundation, y de alguna manera hacerla en algo cerrado. Y esa es otra forma de establecer también aplicaciones en cuanto a la parte esta de, perdóname, específico, en el sector que quieres manejarte, ¿ok? No que me cambiaron la pregunta, entonces no terminé de leer todo, perdón, aquí me mueven todos. Bueno, eso sería. Aquí también Daniel me pide otra pregunta, me dice, ¿qué aplicaciones consideras que puedan existir en el área de recursos humanos? Mira, en el área de recursos humanos se puede establecer, de hecho hay un proyecto en España que estamos justo en conversaciones, en donde tu currículum es un token y a ti te pagan por abrir el token. Y eso lo vamos a ver y hay muchas aplicaciones donde la gente puede tener acceso a tu currículum pagando. Y eso sería una forma, por ejemplo, de aplicación de recursos humanos. Otra cosa es para el tema del registro de la persona que entra en una empresa. Tú le podrías poner ahí todo lo que es en una blockchain precisamente para ver qué puede hacer con el intercambio de ese. Recuerda que tiene que haber intercambio de ese currículum. Entonces, si ese currículum va a otras personas o se intercambia para alguien que quiera tener currículums, ahí serviría perfectamente. ¿Ok? Otra pregunta, dice también Daniel, ¿qué inversión se requiere para aplicar esta tecnología? Ok, esa es una buena pregunta. Depende, si tú quieres hacer algo propio, una blockchain pública, pues te costará los servicios de las personas que te desarrollen el tema. Comenzando, puede ser $5,000 para arriba, ¿no? Y puede valer un proyecto $100,000, $200,000, $300,000, en fin, ya depende del tema de lo que quieres hacer. Pero puedes comenzar en algo pequeño, $5,000 y ya está. El otro tema, también puedes hacer, también puedes tener blockchain as a services, entonces básicamente pagas por el uso de transacciones que se mueven y puede ser del orden de milésimas de centavo, etc. Entonces ahí hay que estructurar de acuerdo al proyecto que se va a hacer. El acceder ahora a blockchain no es un impedimento, decir, no, es que es muy caro, no, tú puedes acceder muy barato, puedes tener varias formas de hacerlo. Lo que hay que hacer es establecer los lineamientos y en función de eso establecer cómo vas a trabajar. Rudel, dice, buen día, ¿consideras aplicar en un proceso de matrículas para mantener los datos del estudiante? Indudablemente, eso se podría hacer y recuerda, por ejemplo, el estudiante puede ir a otra facultad, puede intercambiarse el currículum o puedes hacer que eso, puedes hacer un smart contract para decir que si el estudiante pasa esto, pasa de nivel. Bueno, se puede hacer algunas cosas con smart contract sobre todo, ¿no? Que es lo que yo consideraría la mayor aplicación. Otra aplicación interesante es en comercio.
En comercio, compra y venta y transferencia de bienes. En comercio exterior, por ejemplo, ya MEPS o una compañía de contenedores ya tienen blockchain el manejo de sus contenedores. Y con un smart contract las cartas de crédito tienen otra connotación. Y bueno, podemos ver una serie de ejemplos que cada uno es, digamos, pueden ustedes establecer qué pueden hacer. Les voy a poner un videíto. Me dicen que no hable mientras pongo el video porque se oye mal. Entonces, les invito a que lean esto, que básicamente es un ejemplo, esta es una aplicación de lo más sencillo que ya se tiene para una institución que podríamos mostrarles posteriormente. ¿Ok? Entonces, ahí les pongo el videito. En cualquier proceso de legalización de documentos se requiere mínimo 3 participantes: la empresa o banco, el cliente o proveedor, y un tercero de confianza que dé fe de los acuerdos establecidos entre las partes. Así, lograr tener los documentos certificados usualmente incrementa el tiempo y los costos debido a la necesidad de la participación de terceros para dar fe de los acuerdos, las distancias recorridas y en ocasiones la falta de acceso oportuno a la información para la ejecución del proceso. Bajo este escenario, se obtiene como resultado costos y tiempos altos. Haciendo uso de la tecnología blockchain, se puede agilitar el proceso de envío de los documentos a cada una de las partes involucradas, quienes son miembros de la blockchain y que tienen acceso a la información disponible. Bajo este escenario, la empresa o banco puede crear el documento especificando los datos del cliente o proveedor. Especificar su sello de creación correspondiente y enviarlo en formato digital inmediatamente a través de la blockchain. Tanto el cliente o proveedor como el tercero de confianza podrán acceder al documento para la revisión respectiva. Una vez que el cliente o proveedor valida la información reflejada en el contrato y acepta los términos establecidos, puede especificar en el documento su sello de revisión y aceptación y enviar la copia del documento actualizado en formato digital a cada una de las partes para la revisión correspondiente. A su vez, un tercero de confianza puede revisar la copia del documento disponible en la blockchain, verificar la aceptación de las partes involucradas, proceder a dar fe de lo establecido en el mismo a través de la inclusión de su sello de revisión y enviar la copia correspondiente con la validación realizada. Una vez registrada la información en la blockchain, la misma no puede ser alterada ni eliminada, permitiendo así mantener el historial de todo lo registrado dentro de la misma. Bajo este escenario, los costos y tiempos requeridos para el proceso de legalización disminuyen. A través del uso de la tecnología blockchain, se puede llegar incluso a no depender de intermediarios para poder realizar el proceso de legalización o aceptación de documentos. La empresa o banco puede crear el documento especificando los datos del cliente o proveedor, especificar su sello de creación correspondiente y enviarlo en formato digital inmediatamente a través de la blockchain al cliente o proveedor para la revisión respectiva. El cliente o proveedor valida la información reflejada en el contrato, acepta los términos establecidos, puede especificar en el documento su sello de revisión y aceptación y envía la copia del documento actualizado en formato digital con la aceptación o actualización realizada. De igual forma, la blockchain permite mantener el historial de todo lo especificado y o agregado sobre el documento. Bajo este escenario, los costos y tiempos requeridos para el proceso de legalización podrían disminuir aún más sin la intervención de intermediarios. Muy bien. En todo caso, esto era un ejemplo pequeñito que les puede dar claridad para que ustedes lo vean. Ahora, como hay unas preguntas también, ¿cómo evaluar aplicar blockchain en una actividad específica? En algunos casos, como comprarse un Ferrari para andar a 50 kilómetros por hora. Sí, hay que ver específicamente, debe haber 2 o 3 actores involucrados y obviamente debe haber un intercambio de información o un intercambio de condiciones. No todo se resuelve con blockchain, se resuelve solo lo que realmente
tenga asidero en esto, en este caso cuando quieres desintermediar y lograr algunas cosas. Para eso les voy a mandar también ahora, amigos, un sondeo de qué industria estás. Podemos mandar el sondeo y en función de eso, pues, si tienen más preguntas posteriormente a eso, les pido por favor que nos pongan de qué industria son y en función de eso, si quieren más detalles, podemos establecer con ustedes más adelante algunas cosas, ¿ok? Bueno, habíamos hablado del ICO, vamos a ver, por ejemplo, algo cómo funciona un catastro, por ejemplo, una aplicación de bicicletas que se está ejecutando ahora mismo en España, que justamente lo estamos desarrollando y ya está en su fase, digamos, bastante avanzada. Miren esto. Las bicicletas han incrementado su popularidad como deporte y medio de transporte en los últimos tiempos, transformándose en parte importante en la vida de miles de personas. Piensen que fuera una bicicleta, un auto o cualquier cosa de valor. Al momento de adquirir una bicicleta, el origen, legalidad y propietario de la misma son temas inciertos, especialmente si la compra no se la realiza en una tienda de venta oficial o si el propietario no dispone de la factura de compra original. Ahora, esto ya no resulta un problema gracias a MyK Blockchain, el primer catastro de bicicletas a nivel mundial, el cual permite conocer el origen de la bicicleta, el propietario actual, así como realizar transferencias de dominio del artículo de manera inmediata, confiable, transparente y económica. Pero ¿cómo funciona esta plataforma? El fabricante o punto de venta podrá hacer uso de la plataforma para registrar la nueva bicicleta fabricada o recibida. El cliente o consumidor podrá consultar la procedencia de la misma antes de realizar la compra. Cuando el fabricante o cliente desea vender o adquirir una bicicleta, también podrá registrar la transferencia de propiedad a través de la plataforma y reflejar la vigencia de la garantía correspondiente. En caso de encontrar una bicicleta robada, MyK Blockchain permitirá determinar quién es su dueño legítimo, evitando el creciente mercado negro de bicicletas robadas e incluso las falsificaciones a marcas de prestigio. Mediante el acceso libre a MyK Blockchain, se puede transparentar la cadena de propiedad de la bicicleta, el país donde fue fabricada, dónde se originó su primera venta y el historial de sus cambios de propiedad, valores previos de compra y venta, así como datos relevantes como vigencia de garantías y más. Esta solución reposa sobre la tecnología de blockchain o cadena de bloques, la cual es una base de datos compartida donde se registran operaciones transaccionales mediante códigos y claves criptográficas, distribuidas en muchos ordenadores, lo cual garantiza total seguridad ante manipulaciones y fraudes. Tener el historial de las bicicletas ya no es imposible. La tecnología MyK Blockchain nos abre esta posibilidad de manera oportuna, segura e inalterable. La historia y futuro de un producto al alcance de tus manos. Ok. Aquí también hay una pregunta respecto de esto, ¿no? Dice, Las bicicletas. Perdón. Dice, para empresas privadas no complica, de Julián Crespi, de usar un blockchain público. Sí, depende de la solución que quieras, ¿no? Pero no, el blockchain público también lo puedes usar para algo, ¿no? De hecho, hay muchas aplicaciones creadas en Solidity y Ethereum, ¿no? Basadas en Ethereum que funcionan perfectamente bien. Ahora, depende, también puedes usar también algo de un tercero propietario en función de lo que quieras, ¿no? Aquí ya es establecer específicamente qué es lo que tú quieres hacer. Julián me dice, por ejemplo, MyBike, tal vez sobre Ethereum, la base de datos, a ver, la base de datos que se está creando, ¿qué pasa si por alguna razón CryptoKitty, todos, Ethereum colapsa y se detiene su desarrollo? ¿Cómo asegura la continuidad de información? Bueno, para que colapse una blockchain tenía que tener realmente algo como que todos los mineros colapsaran al mismo tiempo. Entonces ahí hay todavía no se puede tener el 51% de hackeo, porque es todavía imposible. No descarto que con computación cuántica en un futuro ya se pueda, pero de momento no. Entonces tú puedes trabajar perfectamente con
con Ethereum o estamos usando otras que pueden ser chain, multi-chain, NEM, pueden usar Hyperledger, bueno, hay un sinnúmero, ahí ya depende de cada uno, ¿no? Nos pregunta Daniel Espejo, ¿existe alguna iniciativa blockchain integrada con factura electrónica? De momento yo no conozco, pero se puede hacer, ¿no? Se puede hacer y básicamente este tema de impuestos es una de las aplicaciones también que se podría tener como parte de una solución. Hay una pregunta también de Daniel que me he saltado, dice, ¿quiénes ofrecen blockchain as a services? Bueno, nosotros tenemos una alianza con algunas empresas y te podemos canalizar si tú quieres este tipo de soluciones. Muy bien. Otro ejemplo, vamos a ver la agricultura. Vamos a ver, generalmente este ejemplo que van a ver, todo lo que están viendo son ejemplos de trazabilidad. Y esto ya está funcionando y tenemos una de nuestras startups está trabajando con esto y está funcionando perfectamente bien. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los productos llegan a estar disponibles para el consumo en los centros de distribución o puntos de venta? ¿De dónde exactamente vienen? ¿Cómo ha sido su proceso de distribución? ¿Cuál es su estado actual? Imagínate poder tener acceso al historial del ciclo de vida de los productos y saber con certeza su elaboración, distribución, venta, estándares de producción, control y calidad, y participantes involucrados. Esto ahora es posible gracias a la tecnología blockchain o cadena de bloques, la cual es una base de datos compartida donde se registran operaciones transaccionales mediante códigos y claves criptográficas, distribuidas en muchos ordenadores, lo cual garantiza total seguridad ante manipulaciones y fraudes. Todas las industrias pueden ser beneficiadas de esta tecnología. En el caso del sector agroalimentario, es posible disponer de la información de la trayectoria de los productos desde su origen, lo cual beneficia a las industrias y entidades correspondientes para llevar un control y seguimiento de los procesos transaccionales. Además, se mejora la relación con los productores y los consumidores pueden concretar sus compras con mayor tranquilidad y seguridad. Toda la cadena de valor cuenta con datos transparentes, lo cual genera mayor confianza. Pero, ¿cómo funcionan los registros? Analicemos un caso de uso de esta tecnología en el sector agroalimentario. Durante la cosecha del producto, el agricultor registrará los datos de producción. El distribuidor recibe los productos en base a los criterios de recepción e inspección e inicia el proceso de almacenamiento para la distribución, la cual requiere adecuados manejos de temperatura y manipulación. Toda información de este proceso podrá ser registrada para el seguimiento y control respectivo. Los productos son despachados al punto de venta donde son ofertados al consumo general. Debido al control y registro de toda la cadena de distribución a través de la tecnología blockchain, el consumidor puede obtener oportunamente la información de los productos desde su origen, incrementando su seguridad de compra, confianza en la calidad y generando fidelización con el punto de venta. Tener el historial de los productos ya no es imposible. La tecnología blockchain nos abre esta posibilidad de manera oportuna, segura e inalterable. La historia y futuro de un producto al alcance de tus manos. Bueno amigos, la última pregunta que voy a contestar, bueno, hay dos, ¿no? Dice, veo que el blockchain, el almacenamiento de la clave privada del usuario es un tema muy crítico. ¿Cómo garantizar esto o qué medios de seguridad debemos tener? Bueno, la clave privada está asociada con el intercambio en una wallet o el intercambio de los tokens, entonces hay varios, ¿no? Tú puedes tener a nivel de web, puedes tener tú el manejo de las privadas y que el cliente tenga el acceso como lo hacen los exchanges. Puedes tener a través del teléfono y puedes un archivo que se guarda en el teléfono, puedes tener algo híbrido, puedes tener doble autentificación, como por ejemplo usar Google Authenticator. Bueno, hay una serie de estrategias para eso. Y indudablemente es como todo, ¿no? Si tienes la billetera y si te pierdes la billetera o te roban la billetera, siempre hay ese peligro. En cualquier parte, ya sea un sistema normal, sin blockchain,
o lo que sea. En el mundo digital hay mucho que hacer en este sentido. La otra pregunta, ¿con qué empresas están trabajando el blockchain para agricultura? Bueno, ahí tenemos algunos. De momento son proyectos de alguna manera con acuerdos de confidencialidad y bueno, en su momento que lo liberen lo podemos establecer comentarios. La última pregunta, buen día, ¿pueden hablar con nosotros sobre alguna capacitación sobre el desarrollo de una blockchain propia o cómo utilizar una pública? Mira, capacitación como tal, nosotros no las damos, pero fundamentalmente existen varias fuentes que tú puedes aprender, Udemy, Udacity, Coursera, tú puedes tomar cursos donde te puedes preparar y hay una Hello World, por ejemplo, para hacer con Ethereum, ¿no? Y te bajas sistemas, programas, tienes que tener ciertas bases de programación y para adelante. Esto es cuestión de cada persona. Bueno, fundamentalmente dice, bueno, ayúdame con los datos de una capacitación de desarrollo blockchain propia y cómo utilizar una pública. Bueno, lo que dije, ¿no? Hay más preguntas. Encantado de responderles. A ver, dice, buen día. ¿Qué pasaría si una aplicación de registro se necesita, por así decirlo, dar de baja o cambiar de estado de algún producto? ¿Habría algún problema en realizar la actualización en blockchain? Recuerda que la blockchain no se puede dar de baja o no se puede cambiar. Entonces, dependiendo de la aplicación, lo que tú podrías es dejar en la cabecera de un producto y sobre eso atarle a una información que podrías alterarle, pero la cabecera del producto no se altera. Otra pregunta es, ¿se puede considerar Alibaba que utiliza blockchain? No lo utiliza, es una aplicación centralizada, pero están trabajando ya tengo entendido, para usar blockchain como servicio para venderlo primero y luego usarlo de ellos con donde los compradores hacen las transacciones, cada uno de manera descentralizada, pero obviamente te cobrarán por transacción. Bueno, y por último, concluyendo, Franz, hola, ¿cómo estás? Un saludo. Ok. Finalmente, amigos, tomen en cuenta que cualquier cosa, cualquier registro, tanto público, puede ser descentralizado con esta tecnología. Y con estos aparecen nuevos modelos, la de identidad digital, modelos de descentralización y en el gobierno orientados al empoderamiento de ciudadanos, o se pueden redefinir los sistemas de justicia, sanidad, educación y finanzas públicas. Eso es lo que es blockchain. Y aquí yo siempre digo la conclusión final, hemos hablado de que ha llegado el sistema operativo de la verdad o la confianza. Y esa es la clave de todo. Entonces ahora tenemos en nuestras manos el poder de que algo sea transparente. Y estamos justamente ya en el Internet de Valor, en la revolución industrial, parte de la cuarta revolución industrial, esta tecnología. Amigos, yo les quería agradecer a los más de 60 personas que estuvieron, no sé si estoy bien, por su tiempo, por habernos permitido explicarles algo de blockchain. Y como siempre, aquí están nuestras direcciones. La mía, en caso de más preguntas, @Ernesto Kruger en Twitter, y las de la empresa estamos a sus órdenes. Para Kruger es muy grato liderar esto de blockchain a nivel privado y a nivel de desarrollo. Estamos convencidos de que es una tecnología que ya estamos en algunos proyectos con ello y queremos justamente ponerla al servicio del primer mundo, porque eso es lo que queremos hacerlo. Y bueno, sabemos, estamos en 9 países y cualquiera de los que tengan preguntas, pues nuestra gente puede accederles a cualquier cuestión de proyectos a desarrollarse. Amigos, muchas gracias nuevamente a todos los que han asistido, Inicio, Roberto, Franz, Galo, Mauro, Mario, Daniel, Julián, Rudel y todos los que han hecho las preguntas. Muchísimas gracias. Les quedamos agradecidos y en una próxima oportunidad tenemos otro webinar con alguien más hablando de alguna tecnología que nos apasiona. Kruger es la innovación que inspira y esperemos de haberles inspirado en esta mañana. Muchísimas gracias. Un buen día.